Vamos a revisar el tema de cáncer gástrico. Esta clase va dedicada a Abu. Recuerda que mis clases están basadas 100% en guías de práctica clínica mexicanas y normas oficiales, siendo la bibliografía utilizada para esta clase la guía de adenocarcinoma gástrico, así como el manual CTO y el Robbins de patología. El cáncer gástrico, como todo cáncer, es una proliferación descontrolada de células aberrantes que tienen la capacidad de poder invadir y destruir otros tejidos. Existen varios tipos, chicos: epiteliales, no epiteliales, linfomas, etcétera. Lo que tienes que recordar es que la gran mayoría, los más frecuentes, los que te van a preguntar si queda una pregunta de cáncer gástrico, son los epiteliales. Pero dentro de estos mismos, el subtipo adenocarcinoma es el que predomina. A su vez, estos adenocarcinomas gástricos se subclasifican, esto según Lauren y Jarvel, en dos tipos: difuso e intestinal, siendo el intestinal el más frecuente. Es por esto que cuando nosotros nos referimos a un cáncer gástrico, generalmente pensamos únicamente en esta variante histológica, adenocarcinoma. Es por esto que la guía se enfoca en esta variante. Entonces, como dijimos, los adenocarcinomas gástricos se subclasifican de acuerdo a sus características macroscópicas y microscópicas. Aquí es donde entra la clasificación histológica de Lauren y Jarvel: intestinal y difuso. Empezamos con el difuso, chicos. Esta variante es la más rara de todas. Generalmente se presenta en zonas de baja incidencia de cáncer gástrico. Es más común en mujeres y suele infiltrar la pared gástrica por pequeños grupos o individuales de células poco cohesionadas. ¿Esto por qué? Porque hay ausencia de la caderina E. Recordando que la caderina es una glicoproteína calcio dependiente que es codificada por el gen CDH1 ubicado en el brazo largo del cromosoma 16. Esta glicoproteína funciona como pieza clave para mediar la adhesividad, ojo, y cohesividad del tejido epitelial. Este tipo de tumores no suele formar estructuras glandulares, a diferencia del intestinal que ahorita vamos a ver, que sí que lo hace, sino que en su lugar poseen grandes vacuolas, estas células, vacuolas llenas de mucina que van a expandir el núcleo y van a empujar a la periferia el mismo. Esto teniendo como resultado la morfología de células en anillo de sello, uno de los datos clave para poder diferenciar un adenocarcinoma difuso de uno intestinal. En la imagen inferior derecha puedes observar la gran cantidad de células llenas de mucina que, para mi gusto, pues recuerdan mucho a los adipocitos. Entonces, les había dicho que como había ausencia de esta glicoproteína, caderina E, había mayor infiltración y, claro, mayor agresividad. Es más, de los dos tipos de adenocarcinomas son los que mayor reacción desmoplástica posee, es decir, se colageniza el estroma tumoral. Por lo tanto, es clásico el engrosamiento y aplanamiento de los pliegues gástricos, como puedes observar en la imagen inferior derecha. Esto conllevando a tener un aspecto de botella de cuero, el cual se le denomina linitis plástica. Entonces, hoy aprendimos que la linitis plástica es prácticamente un adenocarcinoma gástrico de tipo, exactamente, tipo difuso, esto por la misma infiltración de células tumorales asociado a una reacción desmoplásica. Adicionalmente, para que ocurra este tipo de tumores, generalmente se asocia a factores genéticos por mutaciones en el gen CDH1 que codifica para la caderina E. Es más común en el fondo gástrico y su pronóstico es muy malo. Ahora, hablando específicamente del otro tipo, de acuerdo a la clasificación histológica de Lauren y Jarvel, los tumores de tipo intestinal, ¿no? Es la variante histológica más frecuente. Ojo con ese dato, chicos. Estos tumores afectan a personas de mayor edad y característicamente son muy voluminosos, formándose esas estructuras glandulares que recuerdan mucho al tejido colónico, estructuras que no están presentes en el tipo difuso. Esta variante histológica se asocia principalmente a factores ambientales y dietéticos, como la infección por la bacteria gram negativa Helicobacter pylori. Otra clasificación preguntable, chicos: la clasificación de Borman está muy sencilla. Tipo 1 será una lesión polipoide o fungoide. Tipo 2 será una lesión ulcerada, excavada, pero con sus bordes bien elevaditos. La tipo 3 será una lesión ulcerada, pero infiltrante. Y ya la tipo 4 será una lesión completamente infiltrante, la linitis plástica, que habíamos mencionado en la clasificación de Lauren y Jarvel anteriormente, que era un adenocarcinoma difuso. Las otras generalmente son intestinales.
Otro dato muy importante es en relación con la epidemiología. Según la guía de ese año, el cáncer gástrico es la segunda causa de muerte a nivel mundial, siendo en los varones la tercera causa y en mujeres la cuarta. Estos datos, por obvias razones, ya cambiaron, ¿vale? Cerca del 90% de los pacientes que desarrollan este cáncer son personas con más de 50 años. Y un dato interesante e importante que reporta la GPC es que cuando se hace el diagnóstico definitivo de esta neoplasia, hasta el 80% de todos los pacientes se va a encontrar en etapas muy avanzadas, entre la etapa 3B y 4, teniendo por lo tanto una sobrevida de apenas un 13.8% a los 2 años. En cuanto a los factores de riesgo, los podemos clasificar en endógenos y exógenos. Dentro de los endógenos, ser varón, tener más de 55 años, portar el grupo sanguíneo A son factores muy importantes. Sin embargo, existen síndromes que predisponen a nuestros pacientes a desarrollar cáncer gástrico, dentro de los que destaca la poliposis adenomatosa familiar, una enfermedad caracterizada por la presencia de más de 100 pólipos adenomatosos de manera clásica a nivel del tubo digestivo. Esta afección se relaciona con mutaciones en el gen APC localizado en el brazo largo del cromosoma 5. El síndrome de Lynch o cáncer colorectal hereditario no asociado a pólipos, recuerda que hay dos tipos. Y otro síndrome importante, el cáncer gástrico difuso, el famosísimo síndrome Peutz-Jeghers, una enfermedad autosómico dominante en donde existe una gran cantidad de pólipos, pero ojo con esto, pólipos amartomatosos, no son adenomatosos. Estos se van a ubicar en el tracto gastrointestinal, así como la característica pigmentación mucocutánea. Todo esto originado por mutación en el gen supresor tumoral STK11 ubicado en el cromosoma 19. Ojo con ese dato, chicos. El síndrome de Lee-Fraumeni, otra enfermedad autosómica dominante, una enfermedad originada por la mutación en el gen supresor tumoral TP53 en el brazo corto del cromosoma 17. Los pacientes con esta enfermedad tienden al desarrollo de una gran cantidad de tipos de cánceres, como por ejemplo osteosarcoma, cáncer de mama, leucemias, etc. Y por obvias razones, cáncer gástrico. Pero con respecto a los exógenos, aquí hay algo muy interesante e importante, y es que la sal daña a la mucosa gástrica, así como favorecerá la producción de compuestos N-nitrosos, que son potencialmente cancerígenos. Otro de los elementos que genera la formación de compuestos nitrosos son las carnes procesadas, ahumadas y asadas, como el jamón, el tocino y embutido. Estos alimentos ahumados o asados a altas temperaturas pueden, en este caso, tener una gran cantidad de aminas heterocíclicas, así como hidrocarburos aromáticos policíclicos que de igual manera pues van a poseer un componente cancerígeno. Y como esos alimentos poseen muchísima sal, pues ya te imaginarás, mi chavo. La infección por esta bacteria gram negativa, Helicobacter pylori, especialmente las que portan la citotoxina asociada al gen A, la famosa CAG-A, aumenta el doble de riesgo para poder desarrollar cáncer gástrico. Sin embargo, la guía no recomienda la búsqueda y tratamiento como tamizaje para poder reducir el riesgo de cáncer gástrico. La anemia perniciosa, una enfermedad autoinmunitaria, caracterizada por la presencia de autoanticuerpos contra célula parietal o mismo factor intrínseco, puede conducir a una gastritis atrófica y por lo tanto a un cáncer gástrico posteriormente. La enfermedad de Menetrier o gastropatía hipertrófica perdedora de proteínas. Este es un trastorno asociado con hiperplasia foveolar con pérdida de proteínas. Esto por el aumento del factor de crecimiento transformante alfa. Entonces, la guía de práctica clínica nos menciona que a todo paciente que cumpla con los criterios de Ámsterdam le daremos consejo genético y consideraremos realizar gastrectomía profiláctica. ¿Esto por qué, chicos? Por el riesgo de adenocarcinoma gástrico en un futuro. Vámonos con la clínica. Todo paciente en etapas iniciales de la enfermedad es completamente asintomático. Sin embargo, ya en etapas avanzadas de la enfermedad, el paciente debutará con dispepsia no complicada, o sea, sensación de plenitud postprandial, dolor epigástrico, ya se la saben, criterios de Roma 4, facilito. Así como datos de alarma, es decir, pérdida de peso, como todo cáncer, masa abdominal, disfagia, hemorragia de tubo alto, anemia y vómito. La guía nos menciona que el número de síntomas de alarma se va a relacionar con un estadio muy avanzado de la enfermedad. Sin embargo, su duración no lo hace. Un dato interesante e importante es que el promedio de sobrevida de los pacientes que debuten con los datos de alarma desde su detección será de máximo 11 meses. Dato muy aterrador.
Las metástasis más comunes y preguntables, obviamente en el examen, las metástasis a ovario, el famoso tumor de Krukenberg, que típicamente tras la histología se demuestran las famosísimas células en anillo de sello, el ganglio de Virchow. El ganglio de Virchow, también conocido como ganglio de Troisier, es un ganglio ubicado en la fosa supraclavicular izquierda. El otro ganglio, el de la hermana María José a nivel periumbilical. Y por último, el ganglio de Irish, ¿no? El ganglio de Irish es muy importante también, chicos, a nivel axilar izquierdo, aunque no lo coloqué, pero igual es importante el signo del escudo de Blammer, el cual es una masa a nivel del saco de Douglas. Mucho ojo con estos datos, chicos, porque cualquiera puede ser preguntable en forma de un caso clínico. Otros datos clínicos poco frecuentes, pero también preguntables y que están asociados a esta neoplasia gástrica son los síndromes paraneoplásicos, dentro de los que encontramos a la anemia hemolítica microangiopática, la nefropatía membranosa, la aparición súbita de estas lesiones tumorales de tipo seborreico que puedes observar en la imagen, ampliamente pruriginosas, lo que se considera como el signo de Lesser-Trelat. Aquí lo que ocurre es que hay una proliferación de una gran cantidad de queratinocitos inmaduros. Esto por los mismos mediadores inflamatorios del mismo cáncer, ¿ok? También es posible la existencia de acantosis nigricans, coagulación intravascular y síndrome de Trousseau o tromboflebitis migratoria, que también la habíamos mencionado en el cáncer de páncreas. Para el diagnóstico, utilizaremos la endoscopía flexible gastrointestinal alta con toma de biopsia. La guía de práctica clínica recomienda tomar al menos 3 biopsias, esto porque entre más tomemos, pues mayor exactitud. Una vez confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma gástrico, estadificaremos a nuestro paciente para su respectivo tratamiento, así como sus respectivos laboratoriales. Vámonos con los algoritmos. Todo depende de la clínica de nuestro paciente, así como la presencia o no de factores de riesgo. Paciente con dispepsia no complicada, lo dijimos. En este caso, vamos a recomendarle tratamiento por 6 meses. ¿Con qué, chicos? Con IVP. ¿Con qué? Con omeprazol generalmente. Si persiste la clínica, hacemos endoscopía flexible con toma de biopsia, paciente con dispepsia no complicada, pero que tenga factores de riesgo, endoscopía con toma de biopsia. Recuerden que son 3. Y por último, paciente con o sin dispepsia, pero con datos de alarma, también se va a endoscopía con toma de biopsia. Una vez hecho el diagnóstico, estadificamos lo que les gusta, ¿no? El TNM. Poco práctico, muy tedioso, muy poco probable que te lo pregunten, pero se los dejo por si lo quieren leer más a detalle. Entonces, decíamos, estadiaje con TAC o ultrasonido en caso de ser mujer, así como sus respectivos laboratoriales. Si hay metástasis, el tratamiento será únicamente paliativo, pero si no, ultrasonido endoscópico. Y aquí pasamos al tratamiento en caso de ser resecable, ¿vale? Menor o igual a T1, cirugía endoscópica. La guía por ahí menciona la mucosectomía en lesiones menores ¿de qué, chicos? De 30 milímetros, ¿no? De T1B a T4 depende. Si es resecable, lo operamos. Si no, quimioterapia. Y ya en estallaje 4 será únicamente tratamiento paliativo. Aquí el algoritmo nos menciona que de acuerdo a la localización será la cirugía. Y ya en caso de haber factores de riesgo, se agrega quimio y radioadyuvante. ¿Cuándo está indicada la quimioterapia paliativa? Únicamente cuando los pacientes se encuentren en etapas clínicas 4, enfermedad irresecable, asociado a un estado funcional medido a través de la escala ECOG. ¿En qué estadio o estadiaje ECOG? Menor a 2. Si tiene ECOG menor a 2, le damos su quimioterapia paliativa. ¿Qué esquema quimioterapéutico paliativo recomienda la GPC? Epirubicina o docetaxel, cisplatino y 5-fluoracilo. Vámonos con el siguiente tema.